Buenas, mi nombre es Gastón de León. El día de hoy me complace entrevistar a la destacada escritora argentina, reconocida por sus aportes en la literatura infantil, la señora María Teresa Andrueto. Primero que nada, quería agradecerle por su disponibilidad y amabilidad a la hora de poder brindarme esta entrevista y quería consultarle si accedería a ser grabada para que futuros colegas puedan nutrirse de su conocimiento. Por supuesto que sí, Gastón, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, la primera consulta sería, ¿qué entiende por valores y cómo se relaciona en la literatura infantil? Bueno, ahí hay una relación compleja porque yo he escrito algo acerca de la cuestión de los valores. A mí me parece la literatura, la ficción sobre todo, nos permite comprender algo de lo humano, pero no me parece bueno que digamos, aparecen, por supuesto, valores en los personajes, buenos o no buenos para una sociedad, porque además tampoco los valores son los mismos para todas las culturas, ¿no? Entonces, no me parece que eso esté, que sea bueno que eso esté por delante de la propia escritura. No es eso lo que me lleva a mí a escribir, sino mirar un personaje, ver qué le sucede, seguirlo y ver cómo se comporta en ese mundo de la ficción, que puede comportarse de una manera acorde con lo que yo pienso o de una manera distinta a lo que yo pienso, pero igual, sea distinta o sea similar, me hace pensar y también le va a hacer pensar al lector en los comportamientos humanos en el marco de una sociedad. No creo en una escritura, con esto quiero decir que no creo en una escritura militante, que lo político que me interesa mucho en la escritura es la posibilidad, no es tanto lo que se dice, lo que se le indica al lector, que no estaría bueno indicarle nada expresamente, sino la posibilidad de hacerlo pensar, de hacer que se cuestione acerca de algunas cosas. Eso sería lo profundamente político de un texto para mí. Muchísimas gracias. Hilvanando por este mismo camino, ¿cómo la literatura infantil puede transmitir valores sin ser moralista? Claro, justamente con esto que digo, ¿no? O sea, los valores, por decirlo de alguna manera, emanarán del texto, bueno, según, bueno, yo puedo contar en una ficción un relato desde la perspectiva de un represor, por ejemplo, que tal vez tenga los valores más negativos que yo como persona pueda considerar. Sin embargo, el lector, cuando lee, tomará su posición al respecto, pensará acerca de lo que es la represión y demás, y bueno, los valores emanan de ahí, de la lectura, del proceso de lectura. No, no porque yo le diga que debe ser, las cosas deben ser de tal o cual manera. Siempre he luchado contra eso. Entonces, el tema de los valores es un tema muy delicado para mí, porque no estoy de acuerdo con la escritura en valores, la escritura de valores o desde valores, escribir un cuento para recalcar el valor de la bondad, del compromiso, de la lucha, no sé, de lo que fuere, de la solidaridad, o de la paz, son todos valores excelentes, pero con los que comparto yo, digamos, yo como persona, pero no me parecen un buen camino para la escritura. Para la escritura elijo un punto de vista de un personaje o un punto de vista narrativo y miro desde ahí a ver qué me dice ese narrador. Y, y soporto lo que me diga. Y eso que me dice me hará pensar a favor o en contra de lo que él hace. Y los valores surgen ahí, de la lectura, del proceso de lectura, en la que el lector, con su independencia, acuerda, rechaza, etcétera, ¿no? No sé si me hago entender con esto que digo. Sí, sí, muchísimas gracias, María. La siguiente consulta, también con respecto a esto, los docentes, ¿cómo pueden equilibrar el valor literario con respecto a la intención didáctica? Claro, la intención didáctica me molesta en un texto de ficción,
digamos. Yo creo que para lo didáctico, bueno, un escritor, una escritura, un proceso de escritura, tiene que ser un proceso informativo, no ficcional, y un maestro, un profesor, puede tomar textos informativos, puede hablar acerca de ciertas cosas, puede transmitir su pensamiento, todo eso. Ahora, si estamos en el campo de la ficción, que es lo que yo hago, digamos, o lo que ocupa buena parte de mi tiempo, eh, ahí, ahí no, ¿cómo diría? No me interesa lo de los valores, no me interesa en el proceso de escritura, no me interesa. Me interesa, digamos, si yo soy maestra, profesora, que lo he sido, bueno, he elegido ciertos libros que me parece que podían llevar a ciertos asuntos para poder discutir después con los lectores acerca de qué les parece. Ahora, no me parece bueno que un escritor en el proceso de escritura anteponga los valores a los procesos de escritura misma, que son los que vos dirías, vos llamás el valor literario, no los valores éticos, sino el valor literario de un texto. Y ahí sí pongo todo y me interesa todo de la manera más honda. Cuidar la lengua, porque me parece trabajar la lengua de la manera más intensa, porque me parece que ahí está la diferencia y lo que puede hacer que un lector piense por sí. Porque si no, yo estoy siendo, si yo hago una escritura que anteponga los valores en el sentido, voy a escribir un cuento sobre la paz, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que yo acuerdo con la paz en el mundo, pero bastante difícil, ¿no? Pero voy a hacer un cuento sobre la paz. No me parece bueno y además con lo que hago, con lo que haría, estaría traicionando lo mismo que quiero transmitir, porque sería un texto autoritario para que el lector piense como yo pienso acerca de eso. Mientras que lo que yo quiero es que el lector, es provocar al lector para que tenga la independencia de lectura que le permita acordar, disentir, discutir con el texto. Nuevamente, muchísimas gracias, María. La siguiente consulta es, ¿qué relación tiene la formación estética en relación a la ficción con la construcción de los educandos? Para mí lo estético es, o sea, eh, es lo más importante, ¿no? Es lo más importante porque lo otro, o sea, el trabajo de escritura para mí es un trabajo sobre la lengua, sobre lo estético, porque lo otro, las ideas, por así decirlo, mi concepción del mundo, mi mirada política del mundo, social, política en el sentido de preocupada por los otros, por lo colectivo y demás, aparece solo, porque forma parte de mí. Aparece mientras yo me ocupo de el cuidado de las formas, de lo estético, ¿no? Es que lo estético engloba en la ficción, en la escritura, engloba a lo ético y le permite mostrar una realidad sin dogmas o hablar de una realidad sin dogmas. Es a través de lo estético que lo ético puede volverse no dogmático. Eso me parece a mí muy importante. Y bueno, y para los docentes, los pedagogos, ofrezco eso. Digamos, yo cuando escribo, me comprometo corporalmente, emocionalmente con eso que voy escribiendo, y lo que ofrezco es eso, ese trabajo interno a través del cual yo misma en el proceso de escritura me enfrento a mis prejuicios, a mis preconceptos, a mis verdades consolidadas y las desueldo, las muevo, me muevo, me obligo a pensar sobre todo eso y a sentir sobre todo eso. Y luego el lector siente algo parecido, me parece, cuando me lee. Muchísimas gracias, María. La siguiente consulta es, ¿cómo
influye la literatura para la construcción de identidad de los niños? A mí me parece que influye muchísimo, porque ¿qué sucede con la literatura, sobre todo con la ficción? Que el lector, porque quien escribe sale de sí, se vacía de sí para elegir un punto de vista, ser un narrador determinado y desde ese lugar del narrador, que no es el mío como persona, contar una historia. ¿Y el lector qué puede hacer ante eso? Cuando uno como lector toma un libro, no tiene otra vía de acceso más que el punto de vista del narrador. Entonces la escritura nos obliga, la ficción nos obliga a mirar el mundo desde los ojos de otros, de unos otros posibles. Entonces, mirarlo desde un niño, mirarlo desde un anciano, mirarlo desde desde distintos géneros, desde distintos sectores sociales, desde distintos espacios geográficos, desde distintos espacios temporales. Me obliga a salir, como lectora, me obliga a salir de mí y mirar desde un otro. Entonces, hablamos mucho de inclusión, pero nada hay más inclusivo que la ficción, que nos obliga a mirar desde un lugar que no es el nuestro. Y entonces ahí también nuestra identidad en formación siempre se enfrenta a otras identidades posibles y nos hace cuestionarnos como lectores, bueno, a ver, si yo tengo razón en cómo pienso, o si a lo mejor si lo miro desde el lugar de una persona de otra condición social, por decirlo, de otra condición económica, tal vez vea otras cosas que desde mi cómodo lugar no veo, por ejemplo, ¿no? Y eso enriquece mi identidad, que está hecha de muchas miradas, o que debiera estar hecha de muchas miradas, para no ser tan pequeña, digamos, tan cercada, ¿no? Entonces, bueno, si yo leo un libro en el cual se habla de un niño que vive en el desierto, bueno, yo que nunca viví en el desierto, tal vez puedo acercarme a esa realidad, ¿no? Y entonces complejizar la mía. Muchísimas gracias. Hablaste de inclusión y diversidad. ¿Qué le recomendarías a los docentes a la hora de elegir un texto literario? Y también, ¿tendría que estar contextualizado? A mí me parece que es muy importante, eso he hecho yo en mi trabajo docente, que es un trabajo que he hecho durante muchos años, es importante calidad y diversidad de libros para aportar, para que, sobre todo cuando estamos hablando de niños y de adolescentes, porque también he trabajado con adultos, pero cuando todavía no sabemos qué puede gustarle, cuál puede ser la puerta de entrada al mundo de la lectura. Entonces, bueno, si hay diversidad de textos, si hay cuentos, si hay poemas, si hay novelas, si hay cómics, si hay libros informativos, bueno, a lo mejor tenemos más posibilidades de que ese niño, o ese joven, o esa niña, o esa joven ingresen al mundo de la lectura. Y esa es una de las cuestiones. Y luego, por supuesto, se supone que un maestro, una docente, ha leído más que los niños o los jóvenes con los que está, y entonces tendrá mayor conocimiento de calidad de textos y demás. Entonces, esa es una de las cuestiones. La otra es hacer estallar un texto, porque a lo mejor podemos llevar a un grupo un libro que no nos parece tan interesante, tan interesante como está escrito, pero tal vez por alguna razón nos parece que puede ser una base para discutir algunas cuestiones. Y entonces, bueno, uno puede hacerle preguntas a ese libro. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Qué pasaría si no fuera así? Si fuera de otro modo. Digamos, todo eso puede dar una conversación muy rica acerca de un libro que a lo mejor no es un libro tan memorable, pero sí que nos puede dar materia para discusión. Y a veces sucede que un libro precioso, escrito maravillosamente, en manos de alguien que lo lee y lo deja pasar, que no le hace preguntas, que no escucha lo que los lectores, los potenciales lectores pueden decir acerca de ese libro, bueno, a lo mejor
pierde un poco de su importancia por por ese modo de transmitir, ¿no? Porque bueno, como Aidan Chamber dice que leer es hablar de libros. Entonces, bueno, leemos y a lo mejor comprendemos algunas cosas, las comprendemos de la misma manera y otras cosas de maneras muy distintas. Pero después, una vez leído, en ese grupo, hablamos de lo que hemos leído. Y a partir de ahí puede haber una conversación muy rica acerca de, por ejemplo, los valores de los personajes, cómo se maneja, las cuestiones éticas, las cuestiones estéticas, las cuestiones de clase, de género, de, no sé, de condición social, de época. Puede haber miles de cosas de las que podemos hablar una vez leído el texto que no nos ha indicado exactamente qué teníamos que pensar y porque no nos lo ha indicado, varias personas podemos decir cosas distintas acerca de ese texto y encontrar acuerdos, diferencias, disidencias. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es con respecto a la retroalimentación. ¿Usted considera que realizar diferentes pausas para retroalimentación con los alumnos es adecuado? Claro, porque si leemos textos cortos se pueden leer, o sea, uno puede trabajar la lectura de mil maneras, en un grupo, en un aula, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno puede, el coordinador o el docente puede leer un texto o un cuento, por ejemplo, y ponerlo a discusión, o puede que cada uno lea distintas cosas y después conversemos sobre eso, o puede ser que lea alguno de los alumnos o que compartan la lectura y vaya circulando. Bueno, puede haber muchas maneras. Si se trata de textos largos, claro, hay que leerlos en distintos encuentros, ¿no? Porque si se trata de una novela, por ejemplo, bueno, ahí también se puede implementar, no hay una regla, ¿no es cierto? No hay una regla, hay sí un amor a la lectura y a lo que eso puede provocar en un grupo, y entonces un maestro, un profesor encuentra la manera de llegar, ¿no? Entonces, bueno, si se trata de una novela, bueno, a lo mejor cada día al comienzo de clase se puede leer un fragmento, un capítulo, unas páginas, y esa novela, esa lectura de esa novela puede durar, qué sé yo, un mes o 2 meses o 3 meses, nos puede llevar a otras lecturas, puede haber eso para empezar la hora de clase y después trabajar otros textos, eh, o se puede trabajar solo con una, por ejemplo, hay algunas experiencias muy interesantes, algunas que me han hecho llegar, por ejemplo, con una novela mía, una novela breve, que se llama Veladura, pero se podría hacer con cualquier libro, por supuesto, donde tomaron la novela como un eje del año. Leían, no sé, una página por vez, muy poquito, y se detenían en 2 o 3 palabras. Entonces, a lo mejor es una novela donde la protagonista, entre otras cosas, pinta unas imágenes religiosas. Entonces, se habla de los colores, de los pigmentos. Fueron a investigar los pigmentos, fueron a ver pintores de distintas épocas que trabajaban con esos colores. Como la protagonista es del norte de la Argentina, de la zona de la Quebrada, de Humahuaca, fueron a estudiar las condiciones geográficas del norte. O sea, la novela era como un disparador al que se volvía cada tanto, porque cada cosa que leía llevaba a otras cosas que no tenían que ver con la novela. Bueno, aprendieron un montón de cosas, porque aprendieron pintura, geografía, condiciones indígenas en la Argentina, etcétera, a partir de una novelita que tiene 60 páginas. Entonces, se puede hacer eso. O se puede simplemente leer una novela por etapas y después conversar acerca de lo que les pareció. Se puede leer con los alumnos, lo puede leer el profesor. Bueno, no sé, hay muchas maneras. Se puede leer en silencio. Si tenemos varios ejemplares de un mismo libro, cada uno leyendo en silencio y luego conversar. Mil maneras. Se puede dramatizar, representar, pintar, hacer grafitis con eso, discutir acerca de eso, exponer, armar, digamos, pequeños ensayos sobre lo que se ha leído y hacer como mesas de discusión, coordinar como si fuera un seminario, como si fuera una jornada, mil maneras. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, para culminar la entrevista, me gustaría preguntarle,
¿qué le recomendarías a los docentes a la hora de seleccionar algún texto con temas estéticos sin limitar la imaginación de los niños? Yo les diría, bueno, que lean y que compartan algo que les ha gustado mucho. Que la selección pase por ese interés emocional, afectivo, estético en un texto. Bueno, leí un cuento y no lo... O sea, un buen cuento no se olvida. Un buen libro no se olvida. Ese es como un rasgo de calidad. De calidad para nosotros, puede que para otro no. Entonces, bueno, leía, de lo mucho que leí, algunos libros han quedado en mí. Y bueno, eso es lo que voy llevando a ver qué les pasa a otros con eso que a mí me gustó. O sea, sería sencillo, no lo haría por una vía tan sofisticadamente intelectual, sino por un gusto amoroso por la lectura. Si estamos sobre todo si estamos en escuela primaria, ¿no? En la educación inicial y primaria, un poco más, quizás si estamos en secundaria, y ya si trabajamos en otros ámbitos superiores y demás, ya estamos trabajando más incluso en secundario, poco más con teoría, con análisis, digamos, ya podemos complejizar también. Pero si estamos con niños hasta la adolescencia, digamos, bueno, leer y conversar sobre lo leído, compartir libros que nos gustan, escuchar lo que dicen ellos como lectores, recoger eso. Un buen coordinador, un buen maestro tiene una buena escucha de lo que dicen sus alumnos. Eso es muy importante. Después hablamos sobre eso. Un maestro puede enhebrar todo lo que van diciendo los niños sobre eso que se ha leído. Bueno, se aprende mucho así. Bueno, no queda más que agradecerte por tu habilidad y disponibilidad a la hora de brindarme esta entrevista y te quiero enviar un cordial saludo. Gracias, Gastón. No, gracias a vos y a tus oyentes y a tus lectores. Te mando un fuerte abrazo.